Cordial saludo, soy Leonardo Pérez, director y tutor del curso. Debido a que hace ya algunos días realicé una web conference sobre la temática 2 del curso y noté que muchos estudiantes tienen algunas dudas sobre conceptos fundamentales de teoría de control, he tomado la vocería o la idea de presentar este video explicando esos fundamentos que noté que son importantes presentar. La idea es aquí presentar qué es una transformada de Laplace y cómo usamos esta herramienta para obtener la función de transferencia que se requiere. La parte de obtener el controlador PID, diseñar este controlador a través de MATLAB, esa parte yo la expliqué ya en la última web conference y no la voy a presentar aquí. Simplemente aquí voy a presentar la parte de la función de transferencia, cómo obtener esta función. Y ustedes ya teniendo esta función, ustedes con el video que hice ya hace algunos días en la web conference, podrán tomar esta función de transferencia, incluirla en MATLAB y obtener esos elementos P y D que se requieren para el controlador. Aquí voy a explicar fundamentos de transformada de Laplace y daré un ejemplo que nos servirá para obtener la función de transferencia a partir de un modelo matemático y presentaré un ejemplo mostrando estos elementos, cuáles son los pasos que se hacen para obtener esta función. Entonces, para partir ya en la temática de la web, una transformada de Laplace es una herramienta matemática, que permite poder hacer operaciones matemáticas con las ecuaciones diferenciales de una forma más sencilla, simple. Recuerden que las ecuaciones diferenciales involucran elementos derivados. Por ejemplo, ahí siempre encontrará una derivada de primer orden, una derivada de segundo orden, una derivada, yo que sé, de n orden. Y si nosotros quisiéramos hacer operaciones aritméticas con estas derivadas, con estas ecuaciones, pues sería muy complejo, no es fácil realizarlas. Entonces la transformada de Laplace es una herramienta que me permite tomar esta ecuación diferencial, pasarla a un dominio que le llamamos dominio de Laplace o dominio laplaciano, y estando en ese dominio laplaciano yo puedo fácilmente hacer esas operaciones aritméticas que requiero: sumar, restar, multiplicar, dividir, etc. Y después de que haya hecho esas operaciones, si yo quiero pasar mi ecuación que está en el dominio laplaciano al dominio temporal, lo puedo hacer fácilmente. Entonces, esto es lo valioso de la transformada, que me permite hacer operaciones aritméticas de una forma simple. Hay una ecuación que representa la transformada de Laplace, que es la ecuación que me muestra cómo yo paso, por ejemplo, del dominio temporal al dominio laplaciano. Y es básicamente la ecuación que tengo acá, que tiene una integral desde 0 al infinito. Siempre ustedes van a notar que cuando una ecuación está en el dominio laplaciano, siempre tendrá el elemento S. Eso representa el dominio laplaciano. Por ejemplo, cuando estamos en el dominio temporal, ustedes siempre van a ver que la ecuación tiene el elemento t, que significa tiempo. Entonces, en Laplace, siempre para pasar de temporal a laplaciano, pues se parte de esta integral, y para hacer de laplaciano a temporal, la inversa, se parte de otra integral, que aquí no la tengo, pero se encuentra fácilmente por Google, y no voy a profundizar en esta inversa porque no hace parte en esta parte del curso. Simplemente se parte de aquí, de esta integral, pero los matemáticos nos han hecho un poco la vida más fácil, y en transformadas de Laplace se han generado una serie de tablas
que nos permiten identificar esas funciones que son comunes a nosotros y podemos saber rápidamente si esa función, cuál es la representación laplaciana de esa función para nuestras aplicaciones. Por ejemplo, aquí Wikipedia ha resumido una tabla que nos muestra múltiples funciones matemáticas que siempre usamos, funciones, por ejemplo, escalón unitario, una función rampa. Tenemos, por ejemplo, el caso de la función seno. Aquí se muestra que el seno en el dominio temporal se tiene como seno omega t por u de t, teniendo esta u de t, que quiere decir que voy a mirar los elementos positivos de la función temporal, del seno de omega t. O sea, lo calculo cuando t vale 0 hasta infinito. Y si yo quiero saber cuál es la representación de esta función en el dominio laplaciano, yo veo automáticamente, gracias a esta tabla, que seno de omega t por u de t es igual en el Laplace a omega sobre s cuadrado más omega cuadrado. Miren que aquí ya aparece el s que les mencionaba, queriendo decir que esta función está en el dominio laplaciano. Y arriba se ven otras funciones, coseno omega t por u de t, y ustedes van a notar que su representación laplaciana pues tiene el elemento s. Para los modelos matemáticos, que son los temas que nos involucra aquí en el curso, el modelo matemático involucra derivadas, es una ecuación diferencial. Y las derivadas también tienen una representación en Laplace. Entonces vemos aquí esta tabla, que también la tiene Wikipedia, la tomo allí como referencia. Y por ejemplo, si vemos que la derivada de primer orden se representa como f' en función del tiempo, su significado, su representación en Laplace sería f de la función calculada en s de Laplace menos la función calculada en 0, que cuando quiero decir que la función se calcula en 0, es cuando la función tiene condiciones iniciales iguales a 0. Importante esto. Con la segunda derivada también hay una representación en Laplace, que está aquí como s cuadrado por f de s menos f de la función calculada en 0, o sea, cuando sus condiciones iniciales son iguales a 0, menos la función, la derivada de la función calculada en 0. Y de una forma más general, para cualquier derivada de n orden, pues tenemos esta representación que nos muestra aquí Wikipedia. Entonces voy a venir con un ejemplo para explicar cómo a partir de una ecuación diferencial que se asemeja mucho al modelo matemático, llego a la función de transferencia de una función que requiero. Entonces voy a esta aplicación que tengo aquí, un lápiz mágico que me permite escribir a través del computador. Esta grabación tiene una duración de 15 minutos. Si por X o Y motivo llego a los 15 minutos, pues corto el video y realizo otro para que este otro sea la continuación de la temática de este video. Bueno, imaginemos que tenemos la función, que aquí tengo ya lista una función como ejemplo, que tiene la derivada de la segunda derivada de y en función del tiempo, más una constante a por la primera derivada de y en función del tiempo, igual a una constante d por un elemento x que también depende del tiempo. Y no le pongo aquí el tiempo, pero depende del tiempo. Esta función o esta ecuación diferencial puede ser también una ecuación pues, que surja de un modelo matemático x. En el siguiente video, porque ya se me van acá los 15 minutos, voy a presentar o voy a arrancar desde esta ecuación y voy a explicar paso a paso cómo voy obteniendo esa función de transferencia que requiero para luego aplicarla a MATLAB.